Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman con su columna Mano a mano y sin diván, y hoy con un tema muy interesante que es la inteligencia emocional y su contribución a la convivencia. Muy bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Con un calor bastante, sí, digamos, exacerbado. Exacerbado. Yo te decía un poco a tono de humor, sí, que se me hacía muy difícil cuando venía para acá en el programa, en el ómnibus, pensar, y yo decía, no estoy utilizando, ya no la podía utilizar. El calor que hacía en ese ómnibus era impresionante. Ni hablar. Y vos me decías las cuadras que venías caminando también. Claro, yo desde Libertador hasta acá te puedo decir que insufrible, ¿no? Sí, está imposible. Generalmente uno disfruta del trayecto porque sí, la avenida, claro, 18 de Julio es hermosa. Es muy agradable, pero, claro. Bueno, pero no con estas temperaturas ahora, no se hace muy agradable. Acá en el estudio de Radio Nacional acá está precioso. Acá estamos en un oasis. Es un oasis. Y creo que esta columna tiene que ver con lo que has venido hablando en tus columnas anteriores, que comenzaste a hablar de la importancia de la palabra, como la importancia que tienen los vínculos como agente curador, como agente de comunicación. Y hoy por hoy es uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad, es que la comunicación, de alguna manera que la venís tocando, no diga, hay como, digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Hay como vivimos en la era de las comunicaciones, pero las comunicaciones andan en cortocircuito. Y yo creo que por aquí va a tener relación con esto que nos traes hoy, que es sobre la inteligencia emocional, que tiene mucho que ver cómo aplicar estas palabras que curan, estas palabras que tú tan amablemente nos viniste explicando en este tema de la comunicación, ¿no? Sí, me parece muy atinada la metáfora del cortocircuito, ¿no? Sí. Como esos desencuentros en la comunicación, en los vínculos, lo efímeros que son los vínculos, ¿no? Sí. Lo efímera que es de repente la relación que sostenemos a nivel laboral, a nivel de pareja también, y a nivel social, lo difícil que es urdir, lo difícil que es urdir hoy por hoy un entramado vincular, digamos, duradero, consistente, y todo de la mano, digamos, de todo ese proceso que siempre tenemos en cuenta en cuanto a la evolución o transformación de las formas de relacionamiento, que no vamos a ingresar en juicios de valor, si es mejor o peor, pero sí nos tenemos que atener a lo que es la realidad actual, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia emocional, como recordarán los oyentes, bueno, la inteligencia emocional es evidentemente la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de poder ejercer la empatía, de poder desarrollar la empatía, y bueno, bajo el entendido de siempre de que ponernos en el lugar del otro, porque el otro también puedo ser yo, o sea, es muy importante eso a la hora de establecer los vínculos. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué está pasando, no? ¿Qué nos está pasando? Que estamos asistiendo a un tiempo en que las familias se desintegran, los vínculos. ¿Qué pasa? Eso decíamos, lo hablábamos fuera de micrófonos. ¿Qué pasa? Que cada vez las parejas duran menos. Antes, en contrapartida, eran para toda la vida. Pero bueno, en la medida que la mujer se fue independizando económicamente, creo que se abrió esa posibilidad de que, si llegamos hasta aquí es porque queremos estar juntos, porque no es por una dependencia, digamos, económica.
Eso igual no se ha superado, lo decíamos, todavía Sí. sigue siendo un problema. Exacto. Pero me parece que igual hay más oxígeno por parte de la mujer en cuanto a que ya tiene una independencia económica, puede decidir romper un vínculo y no depender económicamente de su pareja. Exactamente, la emancipación de la mujer, o sea, le ha permitido un rango de autonomía, Claro. que a la hora de tomar decisiones ya no existe aquello de a dónde voy a ir, dónde voy a ir con mis Claro. hijos, de qué voy a vivir, o también está el hecho de que la mujer de un tiempo a esta parte ha logrado también insertarse académicamente. Claro. Hoy por hoy se ha invertido un poco ese orden de prioridades, que antiguamente la mujer se casaba y bueno, el que estudiaba era el esposo, Sí, sí. o si no, la prioridad estaba en el casamiento, criar a los hijos y luego en la medida de lo posible, cosa que no era siempre factible, ¿no? Porque Claro. un proceso va llevando a que los tiempos no converjan en la posibilidad de concretarlo. Pero de un tiempo a esta parte, creo que ya desde finales del pasado siglo a esta parte, la mujer ha tomado como prioridad la formación, Ujú. ese empoderamiento, saludable Sí. empoderamiento en cuanto a decidir su futuro, no en función de esquemas patriarcales tradicionales que indicaban fundamentalmente que, bueno, que a la hora de estudiar la prioridad la tenía el hombre. Claro. Entonces, Sí, eso puede coadyuvar, Sí, sí. pero yo creo que es una condición necesaria, pero no suficiente, Claro, ¿verdad? claro, sí, sí. Porque yo creo que tiene que ver también con los cambios de paradigma que se Ujú. están dando a nivel social, a nivel de lo que son los vínculos. Recordarás, Andrea, cuando hablábamos de la relación que establecían las personas con sus lugares de trabajo, no solo a nivel del matrimonio, Sí. ¿no? El matrimonio obviamente era para toda la vida, supuestamente, la heladera, la cocina, Sí, sí. el auto, todas cosas que en algún momento abordamos. La relación laboral, obviamente, era para toda la vida, pero dentro, digamos, enmarcado dentro de un esquema que habilitaba que eso fuera así, ¿no? Claro, De la claro. misma manera como la formación de los profesionales permitía que de repente una persona desarrollara su formación de grado y ejerciera, ponele, el derecho durante 40 años sin tener que ayornarse o ir cambiando, Claro. porque más o menos los paradigmas, las metodologías se mantenían. Hoy por hoy todo ha evolucionado, ¿no? Claro. En función de aquello de que lo único permanente son los cambios y bueno, la cosmovisión, la concepción de la vida, de la cotidianeidad, Cambió. exacto, el modelo básico existencial de las personas va más allá de la búsqueda de certezas permanentes. Claro. La gente va avanzando conforme avanza todo lo que es digamos, este mundo globalizado, donde ya no tomamos como referencia aquellos viejos esquemas. Claro. Entonces, hoy por hoy existe una gran apertura a nivel laboral, por ejemplo, y la mujer, obviamente, ciñéndonos un poco a lo que planteas en cuanto a la pareja, las mujeres obviamente pueden establecer, digamos, sus autonomías y trabajar inmersas dentro de un esquema laboral globalizado y por lo tanto pueden trascender. Y a su vez, esto habilita el desarrollo de otros intereses que van más allá de lo laboral o lo económico, Claro. ¿no? Esa necesidad de repente de sustituir lo que antes eran metas fundantes del proyecto vital de cada uno por otras cosas que implican no atarse, ¿no? Claro. Hoy por hoy la gente no ve en la casa propia o el terreno propio Sí, sí. una prioridad. ¿Ves la gente joven? Los millennials, Sí. que procuran tener un estatus laboral que les permita no anquilosarse en un lugar, sino poder permanentemente trascender para ir detrás de metas que les permitan, por ejemplo, qué sé yo, viajar, superarse, probar en otros ámbitos, trascender fronteras, y todo eso tiene que ver justamente con un cambio de paradigma. con el cambio de paradigma y los vínculos. O sea, hoy por hoy no está aquello de que, bueno, que la mujer iba donde trasladaban al marido al trabajo. Sí. Hoy por hoy, bueno, mira, a mí me surgió esto. No, y también tiene que ver los vínculos,
ha cambiado también hasta la duración y de las parejas, los nexos son diferentes. Yo no quiero referirme si son mejores o peores. Lo cierto es que han cambiado, son diferentes. Y esta es la época que nos toca vivir y es la época en la que estamos parados, y quizás es bueno analizar por qué tiene que ver en toda esta época la inteligencia emocional. Vamos a hacer una breve pausa y nos vamos con esa pregunta, a ver qué rol juega esa inteligencia emocional en este cambio de paradigma que estamos viviendo, a ver qué rol importante, qué protagonismo juega. Con mucho gusto, Andrea. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias, en la columna Mano a Mano y Cindy Van del licenciado Jorge Schneiderman. Mano a Mano y Cindy Van, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos y nos fuimos a la pausa con una pregunta. Yo te decía, ¿qué tiene en este cambio de paradigma que estábamos analizando? ¿Cómo juega, qué rol juega la inteligencia emocional a la hora de llevar al cabo nuestro día a día? ¿Cómo repercuten esas emociones en las que nos vemos de alguna manera expuestos día a día, ese estrés que es tan propio de este siglo XXI también, ¿no? Ese ritmo trepidante de vida al que nos sometemos y sobre el cual hemos abundado en algún momento, ¿verdad? O sea, ese ritmo trepidante que nos hace un poco andar al son del consumismo y andar también al son de la búsqueda de respuestas inmediatas y satisfacción inmediata, ¿no? Claro. Estamos inmersos en ese contexto consumista, pero creo que independientemente de esas variables que hemos mencionado, ¿no? O sea, la emancipación, la amplitud, la expansión de la capacidad de mira, la proyección hacia nuevos horizontes hace que de repente uno no se establezca, y bueno, eso involucra las relaciones de pareja, las relaciones incluso, digamos, a nivel social, sí. A nivel comercial. Hoy vemos que se ha volatilizado aquello. Vos veías aquella sociedad anónima, fulanito y fulanito, 50 años, y los herederos hoy por hoy como que se ha desvirtuado. Claro. ¿Por qué? Porque las posibilidades que brinda este mundo de expandirse en todos los contextos es enorme, ¿no? Ahora, también hemos perdido la capacidad de negociar, y eso viene de la mano de la inteligencia emocional. En toda relación de pareja, en todo vínculo societario, comercial, en toda actitud que involucre la relación entre dos personas que persiguen un fin común, es importantísimo la capacidad de negociar. Qué lindo esto que está diciendo. Bueno, tomen atentos, hoy llegan del trabajo a negociar con su pareja. A ver, ¿cómo negociar? Andrea, no me pongas al aire. No, por supuesto que no. Pero escúchame, mira. Me río porque tengo miedo a tu pregunta. No, yo te pregunto. A ver. ¿Cuándo? No, pero digamos, hablemos genéricamente. Me estoy poniendo nerviosa. No, genéricamente. Menos mal. ¿Cuándo vos decís que un negocio es bueno? Cuando es redituable. Cuando es redituable. Se me ocurre, no sé, la primera pregunta. Perfecto, cuando es redituable para ambas partes, ¿no? Ahora, vos viste que cuando, qué sé yo, cuando vos, yo o alguien va a comprar una casa, un auto, entonces vos vas y el individuo te dice, bueno, son, qué sé yo, $100.000. Vos decís, no, esto no, mire, yo no llego, y aparte me parece que hay que hacerle esto y esto. Empiezan los peros. Creo que sería algo así como, yo a 80 llego, y yo no, pero por 80 no la vendo. Entonces vos le decís, bueno, entonces a ver. Y bueno, al final empezamos a regatear. Empezamos a regatear, ¿viste? Como en el mercado persa, ¿no? Sí. Y llega un momento y alguno de los dos siempre... Y hay algo de italiano acá, el que no llora, ¿viste? Que los italianos tenemos raíces italianas. ¿Quién no tiene un italiano también llorón? Y ojo, hago honra a mi nacionalidad. No. Bueno, todos en nuestros orígenes tenemos alguna cepa, ¿no? De esa... Me estoy riendo
riendo de mí misma, nadie se lo tome personal lo que estoy Paréntesis, diciendo. reírse de uno mismo es Sí. uno de los actos de inteligencia supremos, podríamos decir. Así pero que está bueno. Es lo más maravilloso que hay, No reírse tengas de uno duda. mismo. Un día vamos a hablar sobre Es el efecto catártico, terapéutico de la claro, risa. sí. Bueno, pero te sigo contando. Entonces ese tipo le pide 100, el otro le dice 80, y al final ambos, desde la inteligencia emocional, logran llegar a una transacción donde se dice, bueno, repartamos la diferencia. ¿Sabe qué? 90. Ni 80 ni 100, 90. El negocio es bueno para los dos, porque el que pidió 100 sabía que más o menos pero hay que tenía ser, que pedir un ser poco. hábil negociante. Hay que ser hábil negociante, ¿no? Claro. Entonces, cuando un negocio es productivo para ambas partes, digamos, cuando la transacción genera réditos para ambas partes, eso es un buen negocio. Pero el negocio, ¿qué implicó? Ceder. Claro. Ceder y conceder, ¿no? Ceder implica bajarse de ese pedestal narcisista, Claro, sí, decir, sí, no, sí. lo mío vale más y sabes qué, si no te sirve no es así. Y eso se trasunda también en las relaciones interpersonales, donde se involucran afectos, donde Claro. las emociones recorren ese vínculo. Entonces, muchas veces esas parejas que ingresan en el plano de la discusión, donde ninguna de las partes quiere ceder, O no se escuchan, o no capaz. se escucha, exactamente. ¿Te acordás que hablamos de los ruidos en la Sí. comunicación? Bueno, son situaciones emergentes en similares contextos, ¿no? O sea, el no escucharnos implica, más allá de la ausencia de empatía, de no ponerse en el lugar del otro, de entender que el otro también tiene derecho a reivindicar su posición, Claro. y tiene derecho a exigir, y aunque nosotros no concordemos con lo que plantea el otro, tenemos que entender que quizás para la contraparte es importante reivindicar ese punto, y por más que uno lo considere, hay que aprender a ceder. Ceder terreno no significa resignar, sino más bien resignificar el vínculo, Claro. el poder ponerse en el lugar del otro y atender y entender el derecho del otro a exigir también, ¿no? Por eso, a nivel del relacionamiento en la pareja, con los hijos, muchas veces pasa, bueno, qué sé yo, uno lo ha vivido, en mi caso con mis hijas, vos con tus hijos también, de que hay veces que es necesario, para poder llegar a un buen punto de encuentro, conceder y ponerse en el lugar del hijo que reivindica, obviamente desde un lugar que no es el nuestro en cuanto a nuestra idiosincrasia, a nuestra mentalidad, pero uno debe conceder, por más que entienda que la postura del otro no es la mejor, tratar de dejar que el otro vaya elaborando y sienta como que es tenido en cuenta, ¿no? Que no es avasallado por la posición del otro. Y eso es muy importante. Hemos perdido en muchos aspectos la capacidad negociadora, y no está bueno, ¿no? Sí, No está sí, bueno. sí, sí. Y lo mismo el cortoplacismo, la inmediatez, la impaciencia, ¿no? A veces estás en un restaurante y ves que la gente está como irritada, demoran, y mismo los mozos ingresan en esa vorágine porque quieren satisfacer justamente a ese público ansioso. Cuando para un ómnibus, ves que todo el mundo en aluvión se manda, como dicen los muchachos, rumbo, y no hay una visualización del otro. Y eso también tiene que ver con la empatía. No nos ponemos en el lugar del otro, y cuando hablamos del otro, no solo del par, sino que de repente hay un anciano, una anciana, y no caímos en esos vacíos, a veces hasta éticos, ¿no? Porque no reconocemos al otro. Y yo creo que si hay que enmendar un poco algo en este contexto, en esta circunstancia social en que estamos inmersos, es un poco sacar los ojos de la pantalla, salir del ensimismamiento y mirar al otro y entender que, bueno, que sí, que el otro tiene el mismo derecho que yo, de repente, a acceder a determinados servicios o a pensar diferente.
Hoy nos vamos, mira, se nos fueron los minutos porque es un placer escucharte. No te interrumpí, te quería, porque estoy muy atenta escuchándote, pero creo que nos vamos todos con un deber de renegociar o con nuestra pareja o con nuestros hijos o con la persona con la que convivamos o con nuestro vecino o con nuestro compañero de trabajo, no importa. O con los conductores en el tránsito. O renegociar la vida, veces también. Y procurar contemporizar, ¿no? Claro. Nos vamos con un buen deber, realmente importantísimo para que en el día a día estas relaciones de alguna manera vayan mejorando y vayamos pudiendo ponernos, como decís tú, en el lugar del otro. Qué importante. Ahí está, ¿no? y entender, como decíamos al principio, que el otro puedo ser yo, ¿no? Claro. Y el concepto de otredad, esas relaciones de alteridad, son vitales, como decimos siempre, fundantes y estructurantes de una saludable convivencia. Vamos a hacer, tenemos que irnos porque viene el informativo. Capaz que si tengo algún minuto más, podemos redondear después de la pausa. Muchas gracias, Jorge. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y nos fuimos a la pausa, Jorge, y yo quería que tú redondearas, si tenías una anécdota para contarnos antes de irnos, que quisiera que la compartieras con nosotros. ¿Cómo no? Sí, es a propósito de ponerse en el lugar del otro, de respetar al otro, de considerar al otro. Y me viene a la memoria una anécdota protagonizada por Voltaire, ¿no? Nada más ni nada menos. Filósofo, pensador, escritor, el autor del Cándido, que tanto incidió en los tiempos de la Revolución Francesa junto a Rousseau, Montesquieu. Resulta que él estaba un día deambulando por una calleja de París y de repente, claro, en una plazoleta, un detractor de sus ideas estaba enfervorizado, subido a una suerte de estrado, y bueno, habló, lo denigró, lo denostó, digamos, toda la sarta de sandeces posibles aplicables a la descalificación del otro, actitudes infamantes, etcétera, etcétera. Y él presenció con mucha atención y de pronto uno de los presentes en el público alertan a este individuo: cuidado, mire que Voltaire está ahí entre los presentes. A todo esto Voltaire, polémico autor también, con sus claros oscuros obviamente, como todo el mundo, sin embargo salió un poco en defensa incluso de su detractor, diciendo algo así como, encarándolo y diciéndole: estoy en las antípodas de lo que es su pensamiento filosófico, de lo que pretenden expresar sus ideas, pero estaría dispuesto a ofrendar mi vida para que usted pueda seguir manifestándose, incluso en contrario de lo que son mis propias ideas. Eso habla a las claras de lo que es, digamos, el respeto por el otro. Desde la disidencia, desde la diferencia, poder entender el derecho inalienable de nuestros interlocutores a manifestarse. Obviamente ese señor no estaba apelando a los estándares de respeto necesarios, pero creo que vale la pena retomar esta anécdota porque ilustra un poco acerca de lo que es la necesidad de respetar, de no incurrir, digamos, en la degradación del otro para poner de relevancia nuestros propios postulados. Era esto simplemente. Pero a modo de anécdota muy interesante y además preciosa para los deberes que nos dejaste para hacer. Por supuesto. También puede ser parte de los deberes pensar lo que dijo Voltaire. ¿Cómo no? Y de repente retomaremos a partir de eso, ¿no? Bueno. La valoración del otro, el respeto por el otro. Bueno, tenemos tanto para hablar y es tan agradable escucharte y se nos va tan rápido el tiempo, porque cuando lo bueno es lo que tiene, se acaba rápido. Para mí también, y eso es buen síntoma. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos. Nos encontramos el próximo martes. Vamos a hacer una breve... Vivencias.